¿Cómo están estudiantes de primer grupo de secundaria? Quien les habla es la profesora Natalie del área de lenguaje. Hoy día vamos a trabajar el tema que compete a la fecha 18/03/2020. El tema es funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje nos podemos dar cuenta que es el instrumento fundamental que posee el hombre para comunicarse con sus semejantes. Como medio de comunicación, el lenguaje está presente en la totalidad del quehacer humano. Bien, el lenguaje es la capacidad que tiene toda persona de comunicarse con los demás mediante signos orales o escritos. Es una capacidad humana que no depende de la lengua que empleamos. La función general y más importante es la comunicación. Otras funciones específicas son: primero vamos a ver lo que es la función representativa o denotativa. Dentro de la función representativa, podemos darnos cuenta que es el mensaje que contiene o informa algo de la realidad o el contexto. Acá tenemos un ejemplo. Dice, va a informar, ¿no? Dice, la excursión será el próximo jueves. El autobús saldrá a las 9 y volveremos a las 6:30. ¿Qué quiere decir esto? Está informando cuándo será la excursión, a qué hora saldrán y a qué hora regresarán. Bien, esto es una función representativa, cuando informa algo que va a pasar a futuro. Bien, podría ser otro ejemplo también. Pronto saldrán los resultados del examen, ¿verdad? O mañana no es feriado. ¿Sí? Esos son ejemplos de funciones representativas. Luego tenemos lo que es la función expresiva o emotiva. El emisor expresa sus emociones, deseos o sentimientos, estado de ánimo en general. Por ejemplo, te amo tanto. Otro ejemplo sería, le he dicho 1.000.000 de veces que no quiero verlo, ¿no? O cuando estamos contentos, que ya es 28 de julio, por ejemplo, ¡Viva el Perú!, gritamos, ¿no? O cuando nos caemos de un momento a otro y gritamos, ¡ay!, gritamos, ¿no? Eso es una función expresiva o emotiva. Bien, ahora vamos a ver cómo es una función apelativa o conativa. La función apelativa o conativa es el mensaje que está dirigido hacia el receptor. Su finalidad es mover la voluntad del receptor para que cumpla una orden, súplica o conteste una pregunta. Por ejemplo, acá tenemos, le dice la señora al niño, no hagas travesuras, le está dando una orden, ¿no? El niño se está yendo al colegio y le dice, no hagas travesuras. Otra también puede ser, cierra la puerta, ¿no? O cuando vemos un cartel que dice, en los grifos, por ejemplo, se prohíbe fumar. O cuando pedimos algo, por favor, abrázame, ¿no? O cuando necesitamos, por ejemplo, estamos en el salón y decimos, préstame tu cuaderno, ¿verdad? Es una función apelativa o conativa, ¿sí? Ahora vamos a la función poética o estética. En la función poética o estética se cumple cuando el proceso comunicativo se orienta hacia el mensaje mismo. En este caso, interesa no solo lo que se dice, sino principalmente cómo se dice. Bien, siempre hay que ver cómo se dice, en la forma. Por ejemplo, con los luceros de tu rostro angelical cautivaste mi corazón, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro, genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué quiere decir eso?
¿no? Que siempre va a ser con ese carácter, ¿no? Siempre se va a quedar con ese carácter. Pinto contento porque con tecno pinto, dice, ¿no? Son expresiones que tienen que ver con la función poética o estética. Bien, ahora vamos a lo que es la función fática o de contacto. En la función fática o de contacto podemos ver, ¿no?, que establece contacto entre el emisor y el receptor. El mensaje está centrado en el canal. Por ejemplo, tenemos, cuando llamas de un teléfono al otro, dices, aló, aló, estás preguntando, ¿no? Otro, ¿qué calor, no? Y esperas que la otra persona te responda, sí, qué calor, ¿verdad? Ahí está, nos dando cuenta que tiene que mucho el enlace entre el emisor y el receptor. O cuando tú saludas a otra persona, buenos días, y la otra persona te tiene que responder, buenos días, ¿verdad? Listo. Por último, vamos a trabajar lo que es la función metalingüística. En la función metalingüística, los mensajes a veces están destinados a reflexionar o indagar sobre nuestro código, es decir, la lengua misma. La palabra exuberante se escribe sin H, por ejemplo, ¿no? O el verbo es una palabra variable. ¿Sí? Si se dan cuenta, es sobre nuestros códigos. Estamos expresando cómo se escribe, ¿no? Hablando nosotros de castellano. Por ejemplo, cuando dice vaca se escribe con V. ¿Sí? Estamos dando lo que es la función metalingüística. Todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje. Muy bien, chicos. Ahora yo voy a querer que me hagan 2 ejemplos de cada función. 2 ejemplos de función representativa, 2 ejemplos de expresiva, 2 ejemplos de función apelativa, otros 2 ejemplos de poética y otros 2 ejemplos de lo que es función fática y 2 ejemplos de función metalingüística. En total serían 12. ¿Sí? Hacen sus ejemplos, le toman fotito y me lo envían a mi WhatsApp. Bien, chicos, eso es todo. Gracias.